Bien, en un video anterior les compartí una hoja de Excel y también igual el procedimiento para hacerlo. Y ahora voy a aprovechar la ocasión para tratar de reproducir el mismo o la misma solución utilizando Archicad. En este caso, programando un objeto de GDL. Bien, eh, la hoja de Excel consistía en una tabla que contiene los costos por rango y dependiendo del tipo, referentes a los diferentes trámites que se efectúan, en este caso a nivel municipal, tomando de ejemplo el municipio de Córdoba, Veracruz. Bien, bueno, pues tenemos dos selectores, uno que es el uso del terreno y el otro que son las medidas de referencia de los rangos. Y el resultado que tenemos que obtener es la cantidad de salarios que corresponden a la tabla y a su vez, mediante una multiplicación, obtener el importe total. ¿Ok? Entonces son varias cosas que aquí entran en juego. Una de ellas es el selector, la manera como seleccionamos la cantidad de salarios de acuerdo a la tabla. Lo estamos haciendo utilizando una fórmula que utiliza la función índice. Índice requiere del dato de un número de fila y un número de columna. ¿Ok? Y es algo similar a lo que vamos a lograr en Archicad. Bien, vamos a irnos a Archicad. Bien, vamos a comenzar a hacer el objeto. Primero tenemos que irnos a ventanas, paletas, herramientas, editar ítem de biblioteca GDL. Activamos esa barra de herramientas, va a estar así, la voy a colocar aquí a un lado. Esta barra de herramientas tiene la opción de objeto nuevo. Le damos un clic ahí y ahí lo tenemos. Les recomiendo que si lo tienen abierto, cierren el navegador, ¿ok? Bien, para tener más espacio. Ahora bien, esta es la ventana principal que aparece con los objetos de GDL, en la cual vamos a tener aquí una vista miniatura que nos da la vista en planta, símbolo 2D o frontal o 3D del objeto, tal cual lo tenemos pues ya visto cuando seleccionamos un objeto y vemos las definiciones. Tenemos acá 5 pestañas, una de ellas es la de detalles, que es para configurar el nombre del autor, la contraseña, etcétera. La de parámetros, que es donde vamos a tener los parámetros que van a controlar el objeto. Migración, que está dedicado a ponerle datos para poder intercambiar versiones del objeto con unas viejas o nuevas. Componentes, que es para crear base de datos. Y descriptores, que es para poner las descripciones a la base de datos. Bien, a su vez tenemos acá abajo los scripts, el maestro, el 2D, el 3D, las propiedades, el parámetro, la interfase y scripts para migración posteriori y a priori, así como pestañas para ver el símbolo 2D o la imagen previa del objeto. Bien, en 2D o en 3D. Ok, bueno, pues la función en GDL consiste en utilizar comandos que van a encontrar ustedes aquí en ayuda, documentación, guía de referencia de GDL. Estos comandos van a permitirnos generar geometrías. Voy a irme para acá. Aquí lo vemos. Voy a poner de ejemplo esta página. Bien. Estas geometrías van a obedecer instrucciones que tienen una sintaxis y van a formar un algoritmo que va a aprovechar principalmente los datos de coordenada para generar el modelo del objeto. ¿Okay? Estas sintaxis las van a encontrar en este manual de referencia. Sin embargo, aquí el objeto que vamos a hacer nosotros es de datos. Es algo pues que no va a necesitar tanto modelo, aunque lo podemos dimensionar y darle una representación en este caso de texto. Ok. Bueno, la manera como lo voy a escribir es de esta forma. Primero necesitamos crear los parámetros. Y los parámetros tenemos que tener bien en claro qué necesitamos tener como parámetro. Uno de ellos sería el uso de terreno, la medida de base, el rango, el selector,
que tengo acá. Ok, aquí si se dan cuenta le doy aquí una pestaña y puedo seleccionar opciones de una lista que tengo acá. Y lo mismo sucede con la medida del frente. Es lo mismo. Bien. Los selectores son fáciles de crear en Archicad. Vamos a crear dos. 1, 2. Tenemos que ponerle aquí nombre de variable. No debe tener espacios el nombre, ni tampoco se puede repetir, ni tampoco podemos utilizar funciones que están en el manual dedicadas a geometrías o etcétera, que forman parte del código, no se pueden usar. Bien, aquí le voy a poner de entrada la opción de tipo, ok, que es el tipo de uso. Le voy a poner tipo uso para que me quede claro. Y a la otra le voy a poner aquí rango. Ok. Lo estoy escribiendo en español. Si lo escribiera yo en inglés tal vez tendría problema porque rank en este caso en inglés sí forma parte del código de GDL. Bien, ahora estos selectores los voy a poner en tipo booleano. Y también este igual en tipo booleano. Vamos a crear uno nuevo que voy a denominar tabla. Y le vamos a poner el nombre de tabla, en este caso, la tabla que vamos a hacer primero va a ser la de alineamiento. Tabla, alineamiento. Tabla, guión bajo, alineamiento. Ok. Esta tabla va a contener los datos que están aquí, que son todos los valores que corresponden a los salarios que se tienen que pagar por el rango y el tipo. Tenemos aquí en la siguiente pestaña que colocarlo en número real o longitud. Lo voy a poner en número real. El número real solamente va a tener 2 dígitos y el número longitud puede tener más de 2 dígitos. Aquí ponemos número real y ahora le daré clic en esta pestañita y esto lo que va a hacer es una tabla, ¿ok? Algo similar a lo que está aquí en Excel. Como notarán, necesitamos crear una tabla que tenga 8 filas y 3 columnas. Vamos a crearla. Ponemos aquí el cursor en esta pestañita, le pongo insertar. Ahí están 3 filas, necesitamos nada más 3 filas, 3 columnas. Y ahora en la fila coloco el cursor y le doy insertar para insertar la cantidad de 8. ¿Ok? Aquí podemos ir desplazando el cursor para poder navegar entre el contenido. Algo que me gustaría mucho que hiciera Graphisoft es de que esta ventana se pudiera estrechar para poder ver con mayor comodidad el contenido, porque estamos restringidos a 4 columnas y 6 filas, lo cual, la verdad, pues molesta. Bien, ahora, esta tabla de valores, como notarán, tenemos aquí ya por defecto el número del índice vertical y horizontal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algo que nosotros tuvimos que truquear en la creación de esta página o en esta hoja de Excel, ya que le tuve que anexar aquí el dato del valor de índice, de tanto de la fila como de la columna para poder utilizar la función índice. En el caso de Archicad, ya por defecto tenemos ya aquí ese dato. Ahora, ¿cómo hacemos para que reconozca el tipo de uso y el rango como si fuera un índice? Voy a dar primero clic en OK. La tabla después la voy a capturar. Voy a irme aquí ahora a la siguiente columna que está acá. Le vamos a poner aquí el nombre con el cual va a aparecer en mi objeto. Le voy a poner tipo de uso. Y aquí le vamos a poner rango. Y en la siguiente tabla de valores, alineamiento. Esta tabla la puedo dejar visible o no. Aquí en las opciones que tengo, esta que está aquí, la X, me permite mantener o no visible el parámetro del objeto. Si es que lo quieren modificar, convendría tenerlo visible. Bien. Ahora, si notan aquí en el valor, por defecto está el 0, tanto en el tipo de uso como en el rango. Y en la tabla de alineamiento tenemos esta ventanita aquí, que me permite ver los valores. Ok.
Bien, ahora para poder determinar los valores que voy a tener aquí de tipo de uso y de rango, para que me aparezca un selector, voy a seleccionar aquí el nombre de la variable, control C para copiarla. Me voy a la pestaña de parámetros y voy a utilizar una instrucción que se denomina values. Le pongo aquí entre corchetes 2 y a continuación le pongo una comilla y continúo con el nombre de la variable, tipo de uso. Cierro la comilla, le doy un espacio y a continuación voy a generar una lista a base de números, comas y textos para generar mi selector. ¿Ok? Le voy a poner primero el número de índice 1, luego una coma, luego entre comillas le pondré el dato que yo quiero. En este caso voy a poner por aquí a un lado de la hoja de Excel. Aquí tengo dos monitores. Le voy a poner, por ejemplo, aquí agropecuario. Cerramos las comillas, coma 2 y procedo con otra coma y comienzo a repetir esta fórmula para seguir dando de alta todas las opciones. Ok, ponemos la 4. Luego la 5. Luego la 6. Aquí hay que tener cuidado al momento que escribo de no cometer errores, porque lo que tiene el GDL es de que no te permite tener errores ortográficos. Un error y ya no funciona el script. Es muy perfeccionista esto de la programación. De hecho, todos los programas de cómputo se comportan igual. No puede haber errores de texto. Ahí está. Bien, ahora voy a poner aquí chequear script y va a decir que falta una coma. Dice falta coma en la lista de parámetros de la línea 1. Parar. Vamos a revisar qué error tenemos. A ver, revisamos. Agropecuario, comercial, de servicio, coma. Todo está bien aparentemente. Voy a volver a revisar. Entre comillas. No puede haber error. Aquí está, mire, falta una comilla. Ya está. Chequear el script. Está correcto. Ahora si me voy a parámetros y reviso donde dice tipo de uso, vean, la pestaña ahora es un selector. Así funciona. Bien, vamos a repetir lo mismo ahora con el rango. Voy a parámetro. Doy aquí un espacio, un enter, para hacer el código en otra nueva línea. Values, corchetes, le ponemos aquí entre comillas rango. Ok, es el nombre que tengo de la variable. Después ponemos 1, le ponemos aquí otra comilla, le ponemos de 1 a 10. Cerramos la comilla, 2, comilla, de 11 a 50. Comilla, 3, comilla, más de 50. Cerramos comilla. Revisamos. Estamos bien. Nos vamos a parámetros y observen. Ahí está. Ahora en la tabla de valores voy a capturar los valores que tengo, que forman parte ya del Excel. Aquí los van a ver. Son todos estos. Voy a capturarlos lo más rápido posible. Aquí ponemos 3, 4, 2, 4. Perdón. Aquí un detalle. No puedo dar como en el Excel Enter. Tengo que ir dándole con el selector. Eso también me gustaría. Que al darle Enter capturara el dato. Y no tener que estar haciendo esto porque la verdad quita un poquito de tiempo. 1.5. Luego le ponemos 2. Luego 1 y 3. Y 3.
De una vez le voy a poner aquí las que faltan. 3.5, 4, 2, 2. Es un poquito tardado. Aquí es donde nos tenemos que tomar esto con paciencia. Porque pues definitivamente todo lo que es código hay que escribirlo y hay que revisarlo bien antes de cerrarlo y guardarlo. Porque si no, no funciona. Ahí está. Esto lo tendré que repetir para cada trámite. Tener la tabla. Pero ya una vez que funcione el objeto, esto va a funcionar como magia. Ahí está. 5. Y al final tenemos aquí 6. Damos clic en OK. Bien, vamos a poner aquí abajo otro parámetro. Que le vamos a poner aquí resultado. Resultado, guión bajo, alineamiento, salario. Sal, guión bajo, alinea. Resultado de salarios de alineamiento. Así sería. Y aquí le vamos a poner que el resultado también sea en número real. Y le ponemos aquí salarios correspondientes al alineamiento. Bien. Noten que puedo poner aquí un texto con espacios, como si fuera un texto normal, pero en las variables no puedo hacer eso, tienen que ser sin espacios. Por eso pongo el guión bajo. Bien, aquí el resultado, le voy a poner otro nuevo, que va a ser el salario mínimo. Salario mínimo es el dato que va a multiplicar, final de cuentas, todo para que se genere un importe. Número real. Salario mínimo. El salario mínimo aquí en México, bueno, al menos en mi región, actualmente 2022 es 172.87 pesos. Esto es lo que percibe una persona de manera oficial al día. Que esto equivale a una jornada de 8 horas. Equivale a entre 20 a más o menos unos 8.64 dólares. Para que se den una idea de cómo estamos aquí en nuestro país, México. Bien, ahora tenemos ya esto, el resultado. Le voy a poner aquí el importe. Importe alineamiento. El salario tal vez sea una cosa que sea por separado. Lo voy a poner aquí arriba. Porque al fin de cuentas el salario va a estar fijo. No se va a poder mover esa cantidad. Por definición este va a ser el valor que va a tener por defecto. Bien, ahora ¿cómo vamos a hacer las cuentas para reportar el importe total o el importe de alineamiento? ¿Cómo haremos esto? Voy a copiar la variable y esto lo vamos a hacer aquí en parámetros. Aquí voy a poner que el resultado en este caso el resultado de la salida del salario de alineamiento va a ser igual a, y acá vamos a poner nosotros el nombre de la tabla de alineamiento. Aquí ponemos tabla de alineamiento y luego entre corchetes, aquí es mayúsculas y aquí mi teclado es el símbolo que tiene aquí de corchetes. Y aquí le voy a poner el número de la fila. Y la fila va a estar dominada por la variable de tipo de uso. Eso le ponemos aquí. Tipo de uso. Le ponemos acá ahora. Cerramos el corchete. Abrimos otro corchete. Y luego viene el rango. Y cerramos el corchete. Esta sería la función índice. Ok. Esto sería el valor de la fila y esto el valor de la columna. Así lo denominamos. Esto en Archicad es una matriz. Ok. Bien, ahora ya está. Si voy aquí a parámetros, el resultado no lo voy a ver. Miren, no va a estar ahí. Va a estar de manera interna. Si yo le pongo aquí antes a todo esto que ya hice, le ponemos parameters. Y le pongo aquí revisar script. Está correcto.
Ahora me voy a parámetros. Ahora notarán que miren, ya el valor ahora sí va a inyectarse aquí al dato valor. Y ahora si le muevo aquí agropecuario a comercial, van a notar que va a cambiar automáticamente porque está funcionando ya la función de índice y el dato de parámetros está obligando a que ese dato se muestre. Ahora voy a ver lo del importe. Tenemos ya nosotros un resultado que está almacenado en el resultado de salarios de alineamiento. Aquí le vamos a poner. Y esto se va a multiplicar por el salario mínimo. Esa variable ya la hicimos acá. Salario mínimo. Ok. Y esto va a ser el resultado del importe de alineamiento. Aquí lo ponemos. Importe de alineamiento va a ser igual a el resultado de los salarios de alineamiento por el salario mínimo. Ahora, para que esto se refleje en el valor de la variable, le voy a poner parámetros. Revisamos y vean, aquí está el dato. Ese mismo dato es el que obtengo aquí en la hoja de Excel. Y así es como funciona esto de las tablas aquí. Lo que seguiría después sería crear un script de texto para que se reflejara esto ya como una salida en el 2D, por así decirlo. Lo puedo hacer a través de la función de texto. ¿Ok? Pero esto lo voy a hacer en un siguiente video. De momento, pues ya vieron ustedes cómo se hace el proceso, cómo funciona. Es algo muy sencillo y pues ahí lo tienen. Los objetos de GDL tienen una gran ventaja sobre otros BIM, pues ya que además de poder hacer modelo, podemos realizar cálculos. Si usted es ingeniero, puede incluso crear aquí un script tipo Basic, o más bien como un lenguaje tipo Basic, donde puede aprovechar las ventajas de matemáticas que manejamos en el Excel, aunado de que puede usted realizar una gráfica a través del modelo. ¿Ok? Yo puedo hacer aquí tal vez un cubo que me refleje la magnitud. Voy a poner aquí box o block, más bien. Es una función para 3D, block 1,1, estas son las coordenadas o las dimensiones que va a tener en X y Y, 1 metro por 1 metro. Y la altura, le voy a poner aquí que me ponga la altura en base al importe del alineamiento. Se va a ver a lo mejor una barra, ¿no?, muy alta. Vamos a ponernos aquí el 3D. Si veo aquí el 3D, miren el resultado. Voy a poner aquí la vista 3D para que se vea. Observen. Está dimensionando la altura en correspondencia con el valor del importe de alineamiento. Puede ser nuestra gráfica de barras, por así decirlo. Pero aparte, pues puedes hacer tal vez, no sé, una zapata con ciertas dimensiones. Si haces el cálculo, te puede dar la respuesta, no nada más en modelo o no nada más de manera numérica, sino también igual en modelo. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos en los objetos de GDL. Espero que este video te sirva para explorar un poco más acerca del tema. En un posterior video voy a generar ya el script para ponerle aquí la salida de texto a estos valores. Nos vemos en la siguiente ocasión.